Hay que dejar de entrenar, que no entramos ya. Bueno, pues a ver, somos los Soria Twins, mi nombre es Joaquín, su nombre es Diego. Y bueno, digamos que nosotros, así como todos, también tenemos un pasado, tenemos una historia. Y no siempre hemos sido las personas que somos a día de hoy. Un poco incentivar a las personas y darles fe de que realmente no importa la situación en la que estés, no importa si ahora mismo tu vida sientes que no va por el camino correcto. Al final tú eres la persona que decides dónde vas a estar en un futuro, porque hay una frase que nos gusta mucho a mi hermano y a mí, y es que no estamos destinados, estamos programados. De hecho, esta frase es de Laín, no sé si conocéis a Laín. Laín es un crack. Era mi mentor al que yo seguía más antes de conocer a Yados. Conocí a Yados porque Laín lo mencionó en una mentoría que yo tuve. Mi hermano y yo no escuchamos a muchas personas porque eso tampoco es muy beneficioso, pero lo que escuchamos siempre lo aplicamos en nuestra vida, ¿vale? Y esto, digamos que cuando lo escuchamos fue como ostras, y empezamos un poco a darnos cuenta de que realmente es así, porque todos tenemos una programación mental, que es al final, a mí me gusta llamarlo como la perspectiva que tú tienes de la vida. La perspectiva que tú tienes de la vida al final es un sumatorio de las creencias, de los hábitos de pensamiento que tú tienes, y todo esto al final, en gran medida, lo absorbes del entorno en el que te encuentras. El entorno en el que te encuentras viene a ser tu familia y luego viene a ser el entorno que tú eliges. Y las creencias muchas veces, o sea, tus familiares, no son suyas, también las han absorbido de generaciones. Entonces tenéis que tener mucho cuidado a quién escucháis y sobre todo valorar si a la persona que estés escuchando tiene algo que tú quieres tener. Esto fue algo que mi hermano y yo hicimos y gracias a ello, como estaba diciendo, pues fuimos capaces de cambiar situaciones que nos estaban perjudicando bastante. Mi hermano y yo pesábamos 58 kilos, éramos personas muy delgadas, sin confianza y digamos que tuvimos una crisis existencial porque cuando pesábamos tan poquito, mi hermano y yo hacíamos deporte, hacíamos fútbol aquí en España y ¿qué pasa? Que conforme íbamos avanzando, ¿no?, en la edad nos dimos cuenta de que eso no apuntaba hacia ningún sitio. Y claro, aquí en España ya cuando a partir de los 15 y 16 años, cuando no despuntas y no te pones en un equipo así un poco más profesional, digamos que los entrenamientos, los partidos ya son muy de colegueo, las personas se lo toman en serio. Y mi hermano y yo, pues esas cosas ya nos empezaban a gustar, entonces dejamos el fútbol y nos encontramos con el gimnasio. ¿Qué pasa? Que con el gimnasio fue como, ostras, otra vez hemos encontrado un deporte que nos apasiona, de lujo, y empezamos, mi hermano y yo pues somos muy y nos pusimos a tope, empezamos a cambiar nuestro físico, pero digamos que en ese momento estábamos, para que me entendáis, también estudiando bachillerato. Algo también que me gustaría añadir realmente, como ha dicho mi hermano, nosotros estábamos jugando a fútbol, pero siempre nos había gustado el tema del ejercicio físico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que éramos personas muy delgadas, no teníamos conocimiento, no sabíamos, y además el fútbol no nos ayudaba porque es un deporte en el cual gastas muchas calorías, ¿no? Y claro, pues en aquel entonces ni siquiera sabíamos qué eran los macros, no sabíamos absolutamente nada, pero siempre teníamos esa chispa de yo quiero tener un físico así. Veíamos a una persona, pues a lo mejor en redes sociales, con esos músculos, esos abdominales, y nosotros aspirábamos a ser esas personas. ¿Qué pasa? Que veíamos que con el fútbol no nos ayudaba, ¿no? Digamos. Y aún así éramos de las personas en el equipo que físicamente mejor estábamos, ¿no? Porque pues allí pues en el fútbol digamos que hay ciertos ejercicios que hacen, ¿no? Que si flexiones, que si abdominales, y la gente pues nosotros siempre teníamos esa ventaja física frente a las demás personas. Pero ¿qué pasa? Que realmente todo empezó también porque éramos extremadamente delgados. De hecho tenemos fotos por ahí, la gente ni siquiera, hay gente que no entra en conciencia, pero éramos muy delgados. Y realmente nosotros teníamos un complejo con eso. Digamos que yo creo que a ningún hombre le gusta sentirse así, ¿no? La gente hoy en día cree que estar mal físicamente es solo estar gordo, pero la realidad es que si tú estás muy delgado y no tienes confianza, digamos que se te marcan los huesos, como era nuestro caso, eso también afecta mucho a tu estado de ánimo, afecta mucho a tu autoestima, ¿no? Creo que es más difícil ganar como músculo, o sea, crecer en el fondo, que adelgazar en el caso de las personas que... Sí, correcto. El caso es que nosotros, de los delgados que estábamos, digamos que allí en el fútbol nos lesionamos, digamos, por esa condición física que teníamos, porque teníamos una descompensación. No sé si conoces la enfermedad esta, no es una enfermedad, es una lesión, la pubalgia. Nosotros teníamos pubalgia, nos lo dijo el fisio, porque de alguna manera teníamos las piernas más desarrolladas que el tronco superior, porque era lo que ejercitábamos ahí en el fútbol, ¿no? Entonces nos aconsejaron que empezáramos un poquito a entrenar el tren superior para compensar, digamos, pues ese desequilibrio, ¿no?, que teníamos. Y fue ahí cuando empezamos en un bajo en aquel entonces que teníamos con unos amigos en el entorno que teníamos, y un amigo nos empujó realmente. Él tenía unas pesas en su casa, una maquinaria básica, lo llevó ahí al bajo y empezamos a entrenar. Igual, eso nos empezó a gustar muchísimo, nos empezó a molar. Mi hermano y yo siempre hemos sido súper competitivos, hemos sido súper estrictos, nos
lo empezamos a tomar en serio y ahí fue cuando esa chispa poco a poco empezó a avivarse más. Como, hostia, pues ahora nos gustaría aprender a comer porque queremos ganar masa muscular, queremos progresar. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta también que el ganar músculo, compaginarlo con el fútbol, no nos estaba yendo bien. Eso se junta con lo que ha comentado mi hermano, que además luego en el fútbol veíamos que ya no había mucha salida, que la gente ahí en el equipo no se lo tomaba muy en serio, entonces decidimos dejar el fútbol y ponernos en serio con el gimnasio. Y estuvimos en el bajo entrenando, el caso es que luego, bueno, el bajo lo tuvimos que dejar y fue cuando nos apuntamos al primer gimnasio que habíamos ido en nuestra vida. ¿Con qué edad era? 16 añitos, desde jovencito, 16 añitos nos apuntamos al gimnasio. Y nos lo tomamos tan en serio que pues yo creo que en medio ya empezamos a tener resultados. No empezamos a hacer las cosas bien como es debido, ¿no? Porque el gimnasio es un deporte peligroso. Hay que hacerlo ver sobre todo a las personas jóvenes. Que como no te pongas en manos de alguien que tenga el conocimiento y que realmente te asesore de la manera correcta, vas a acabar seguramente enfocando demasiado tu atención en los músculos, algo que no es bueno. Claro, porque esto también genera como otro extremo que te puede llevar en el fondo a otros temas que te van, en vez de en el fondo tener un tema de salud bien, te puede cagar la salud entera. Exacto. Y la confianza, porque básicamente a nosotros el gimnasio, de hecho conectamos muy bien con Yados porque Yados también sufre de vigorexia, que ahora lo tocaremos también. Pero realmente el gimnasio y el emprendimiento, es decir, músculos y dinero para que nos entiendan, es muy parecido porque tienes que tener cierto desarrollo personal, yo diría que hasta un elevado desarrollo personal para que el músculo, o sea, es decir, el tema del gimnasio no te perjudique y lo enfoques de la manera correcta y lógicamente con el dinero también. Por eso es muy importante, de hecho ya lo sabéis, que él primero lo dice, primero el físico y luego lo siguiente. Esto no es solo por lo que acabo de decir, es por más cosas, pero a mi hermano y a mí nos pasó eso, que claro, nos apuntamos en el gimnasio, como no teníamos un desarrollo personal adecuado, empezamos a enfocarlo demasiado, a enfocarlo de la manera incorrecta y sufrimos de vigorexia. De hecho, fíjate, nos obsesionamos tanto con el gimnasio que nos llevó a dejar los estudios, porque en ese entonces estábamos haciendo bachillerato, como te hemos comentado. Bachillerato aquí son 2 años muy intensivos, o sea, al final no sirve para nada, pero bueno, el tema es que estás estudiando literalmente todo el día, no tienes tiempo para nada, por lo que no lo podíamos compaginar bien. También te digo que lo que estamos estudiando no nos gustaba para nada, pero en ese momento fue como, los músculos primero. Entonces dejamos los estudios, nos pusimos a tope con el gimnasio y ahí fue cuando desarrollamos una vigorexia que literalmente nos llevó incluso a sufrir depresión porque lo primero dejamos de disfrutar del gimnasio. Estábamos acomplejados porque nunca veíamos los resultados. La vigorexia al final es una distorsión de la realidad. A vista de todos se veían súper bien, pero ustedes nunca estaban conformes con el resultado que veían. Sí, yo lo digo así siempre, hay 2 tipos de vigorexia, 2 tipos me refiero. Tú puedes tener vigorexia en el sentido de que tú estás poniéndote grande, estás ganando masa muscular, pero te ves pequeño, tú no ves que estás creciendo, y luego está la otra vigorexia, que al final es vigorexia igual, y es que tiene los abdominales marcados y tú te ves tapado. O sea, te ves como que no los tienes marcados. Y al final las dos son una distorsión de la realidad. Causa una frustración interna muy grande. Porque tú, por más que haces, por más que comes, digamos que nunca te ves como quieres verte. Y eso es heavy, es duro porque las personas no lo entienden, pero es muy parecido a la anorexia. De hecho, es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Y eso al final causa, digamos que afecta en tu vida en todos los sentidos. Porque afecta a tus relaciones, afecta a tu economía, porque tú tienes total prioridad en eso. Es como, nosotros, mira, gracias a Dios que no utilizamos ninguna sustancia química. Pero de hecho, si no llegamos a cortar, yo creo, en el tiempo en el que cortamos, a lo mejor con el tiempo hubiéramos caído ahí. Porque las personas lo que hacen es eso, es como, vale, no me veo como quiero, y hay personas que me dicen que esta sustancia me va a ayudar a verme como yo quiero verme. Y como tú realmente, mentalmente, no estás estable, vas a caer ahí. Que al final es una droga, es una sustancia que no es beneficiosa para tu salud. Como nunca te vas a ver como quieres, siempre vas a abusar cada vez más de esa sustancia, al final eso te va a llevar a un problema de salud mucho peor. Claro. Básicamente, luego también lo de la depresión fue porque se nos juntó el hecho de nos hemos dejado los estudios porque pensábamos que íbamos a vivir de nuestro físico. Y luego encima resultó que no nos estábamos viendo bien, no veíamos resultados por la vigorexia. Lógicamente los músculos no te van a dar los músculos, bueno, son importantes, pero realmente no es lo esencial en tu vida. Si tú no tienes nada que dar al mundo, con los músculos no es suficiente. Y claro, nosotros estábamos obcecados con eso. O sea, era músculo, comer, entrenar y dormir. No hacíamos otra cosa. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes estaban pensando en el tema de los músculos y todo, ¿cómo veían en el fondo como el futuro? ¿Qué es lo que pretendían hacer con los músculos? Por ejemplo, hacer competencia, competir, o cómo pensaban vivir de los músculos. Si nos ponemos ahora mismo en retrospectiva y nos ponemos a analizar,
mi hermano y yo estábamos súper perdidos. Yo creo que estábamos escapando. Hay muchas maneras de escapar tu realidad. La gente se cree que solo puedes escapar tu realidad con drogas, pero no es así. Puedes escapar tu realidad con comida, puedes escapar tu realidad durmiendo todo el día. Y mi hermano y yo realmente estábamos escapando nuestra realidad. Poco a poco nos estábamos hundiendo en un pozo muy oscuro, porque pensábamos que, digamos que ni siquiera pensábamos en el futuro. Estábamos como a la deriva. Era como, bueno, no sé, ni siquiera sabría decirte, pero yo creo que mi hermano y yo teníamos la idea de que yendo al gimnasio y cada vez poniéndonos más y más y más fuertes, vendría alguien y nos diría, oye, ¿os parece que, no sé, que firmemos un contrato? No sé, cualquier cosa así realmente, ¿no? Ni siquiera teníamos un plan definido de acción. ¿Y en qué minuto cambió esto? Vale, pues eso cambió cuando tocamos fondo. Exacto, porque ya sabéis que las personas cambian cuando les duele más el hecho de seguir la misma situación que el propio cambio. Y eso fue lo que nos pasó. Sí, es que fue... Mira, te comento cómo fue realmente. Mira, cada vez empezamos a odiar el gimnasio. Era como, otra vez ir a entrenar. Nos sentíamos unos esclavos. Era, necesito ir a entrenar porque mi trastorno mental, si no me permite sentirme bien, pero igual voy a entrenar y tampoco me siento bien porque no me veo como me gustaría verme. Entonces era como un círculo vicioso que cada vez la bola se iba haciendo más y más y más grande. Luego, estábamos en aquel entonces, no sabíamos lo que sabíamos ahora de alimentación y comíamos siempre lo mismo y en cantidades excesivas porque queríamos crecer, claro, todo el rato comer y comer, estábamos hartos de todo, era una locura. Entonces eso fue, yo creo que estuvimos así casi un año entero, ¿vale? Y pues eso, esto seguía. Nos habíamos dejado los estudios, no trabajábamos. Nuestra familia en aquel entonces vivíamos en casa de nuestros padres, ahora estamos independizados. Pero en aquel entonces vivíamos en casa de nuestros padres y claro, la familia nos veía y decía, no sé qué estáis haciendo. Al final nos decían, ¿qué hacéis con vuestra vida? No trabajáis, no estudiáis, solo entrenáis. Y claro, al final no teníamos esa fortaleza mental como la que tenemos ahora. Y además, incluso dentro de sus creencias, realmente tenían razón. Porque yo lo digo siempre, si no quieres emprender y no quieres hacer nada importante en tu vida, al menos haz algo. Es como, trabaja o estudia, pero estar en tu casa sin hacer nada, eso no. Porque al final, es que ni siquiera te vas a sentir realizado. Nosotros el problema era ese, que no nos sentíamos realizados. Estábamos yendo para abajo cada vez más. Y de hecho, nosotros los hábitos que tenemos ahora no eran los que teníamos en aquel entonces. En aquel entonces, lo único que hacíamos bien, entre comillas, era entrenar y comer. Pero de hecho nos levantábamos súper tarde, nos acostábamos a las tantas de la mañana. Si teníamos que salir de fiesta, salíamos. Si teníamos que beber alcohol, bebíamos alcohol. Si teníamos que drogarnos, nos drogábamos. Nuestros hábitos eran una mierda. Con el perdón de la palabra, eran una mierda. ¿Y qué pasa? Que eso al final es lo mismo. Tus hábitos, yo lo digo siempre, tus hábitos es lo que construye tu carácter. Y tu carácter es el que te lleva a tu destino. Nosotros no teníamos nada. No teníamos hábitos, ni siquiera nos podríamos definir como... A mí en aquel entonces me preguntan, ¿cómo te definirías? Yo diría, pues mira, soy Diego, somos Joaquín y vamos al gimnasio, comemos y es que no hacíamos nada más. Estábamos, como dices tú, retrocediendo. Esto empezó a llevar a tal extremo que si normalmente entrenábamos 5 días, empezamos a entrenar 4, porque ya fallábamos, porque no podíamos más. Era como, estoy cansado, no podíamos más. Llegó un punto que en vez de entrenar 4, entrenábamos 3. Y llegó un punto que dijimos, vamos a dejar de entrenar. Y del día a la mañana, y esto es así, de hecho yo creo que ni siquiera la comunidad que tenemos lo sabe, porque no hemos hablado mucho de esto, pero del día a la mañana decidimos dejarlo absolutamente todo. O sea, todo, dijimos, ya paso del entrenamiento, paso de seguir una dieta, voy a comer lo que me apetece, y del día a la mañana lo dejamos todo.